Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ocadis y los saludo en nombre de Editorial Universidad de Guadalajara. El día de hoy presentaremos una obra titulada Todo lo que tienes que saber sobre la vida, bajo la autoría del doctor Enrique Rojas. A continuación, cedo la palabra a la doctora Soledad Aldana, doctora en Psicología de la Salud por la Universidad de Guadalajara, quien va a moderar esta presentación. Adelante. Bienvenidos a la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta ocasión estamos encantados de recibir al gran doctor, catedrático, psiquiatra, autor, el doctor Enrique Rojas. Voy a leer una breve reseña del amplio currículum del doctor para que ustedes lo conozcan y obviamente el tenerlo en presencia es un honor para nosotros, doctor. El doctor Enrique Rojas es catedrático de psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid. Es presidente de la Fundación Rojas Estapé. Es una fundación para el estudio y tratamiento de los trastornos de la personalidad en sujetos con pocos recursos materiales. Ha sido premio extraordinario del doctorado en medicina, conde de Cartagena de la Real Academia de Medicina de Madrid por sus trabajos de investigación. El doctor acaba de ingresar a la Orden de San Jorge en febrero del 2012. Es un libro donde él ha ayudado a los empresarios españoles entre una selección de 200 libros de temas relativamente parecidos. El ganador fue su libro y este premio. Sus trabajos de investigación se han centrado en 3 temas principales: la depresión, la ansiedad y los trastornos de personalidad. El doctor acaba de recibir el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección de Madrid por su trayectoria profesional y es un autor que ha vendido más de 3 millones de libros traducidos en diferentes idiomas. No terminamos el currículum del doctor, sin embargo, le quiero dar la bienvenida y que en sus propias palabras nos indique algo importante y algo de valor en su currículum que le dé a usted satisfacción y que nos quiera compartir, doctor. Bueno, diría 2 cosas. Una, que he vendido, o sea, tengo traducido mi libro a muchos idiomas, pues desde el ruso al inglés, al alemán o al polaco o al portugués brasileño o al italiano. Tengo, por ejemplo, 6 libros publicados en italiano, ¿no? Y la segunda cosa, pues que estoy casado con Isabel Estapé, que es mi mujer, a la que tengo 5 hijos y llevo 38 años casado, que es parte de mi currículum, ¿no? Fundamental. Y que soy padre de 5 hijos y ya entramos en materia, ¿no? Correcto. Fundamental en su currículum la familia, doctor, su esposa y sus hijos, que luego nos platicará también de ellos, porque una parte de conocerlo y presentar el libro que hoy nos ocupa, pues evidentemente también es cómo lo escribió, alrededor, a quién tiene y quién le inspira. Vamos a pasar al tema del libro que nos presenta el doctor el día de hoy en la FIL. Tiene muchos títulos, todos ellos interesantes, y me llama la atención que es usted un psiquiatra, un catedrático, se centra en cuestiones clínicas acerca de la ansiedad, la depresión y los trastornos de la personalidad. Sin embargo, los temas de sus libros son accesibles al público y eso me ha encantado. Este último libro no es la excepción. Se llama Todo lo que hay que saber sobre la vida. Un título impresionante y el libro tiene un contenido. Cuando yo empecé a revisarlo y vi el índice, yo pensaba, ¿cómo puede incluir tantos temas en un libro? Sin embargo, al empezar a leerlo, le encontré probablemente la lógica de lo que usted nos quiere transmitir y voy a presentar brevemente el libro para dar paso a lo más importante, que usted nos platique acerca de él. Este libro de Todo lo que hay que saber sobre la vida, de Editorial Planeta, y que fue editado en el año 2020 por el doctor Enrique Rojas, habla de que en una sociedad en la que se ha ido abandonando poco a poco la educación sentimental para convertir en auténticos valores el dinero, la competitividad o la urgencia de vivir, hay que tratar lo que es y lo que significa la madurez afectiva. Y esto es más esencial que nunca, pues la madurez afectiva es el mayor impedimento
en el camino hacia la felicidad. En este libro, Todo lo que hay que saber sobre la vida, el doctor Enrique Rojas trata en profundidad la importancia de alcanzar la madurez psicológica para conseguir un desarrollo personal pleno. ¿Qué nos puede decir acerca de su libro, doctor? ¿Qué nos platica? ¿Cómo lo escribió? ¿Qué le inspiró? Bueno, el libro es el otro día en la presentación, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, decía que el libro era un zumo, una especie de extracto de Enrique Rojas resumido en 200 y pico páginas, ¿no? Entonces yo diría que mi libro es un GPS, como esos que tenemos en los coches, un GPS para andar por la vida. Y que significa enseñarle a la gente los grandes temas de la vida, que son, a mi juicio, 5. El amor, el trabajo, la cultura, la amistad y las aficiones. Estos 5 grandes temas son la ruta, el camino hacia la felicidad. O sea, la felicidad consiste, por lo tanto, siguiendo esta idea, en tener un proyecto de vida coherente y realista con estos grandes 5 asuntos que se mueven, saltan, suben, bajan dentro de la geografía de la persona. Entonces, como digo, mi libro es una botella que se encuentra el náufrago en alta mar y que la abre y hay un papel dentro que dice tierra a la vista. Es decir, orientarse hacia lo mejor. El mundo está cansado de seductores mentirosos. Es decir, la cantidad de mensajes que llegan a la gente, el bombardeo que hay hoy, tanto informativo como general, pues hace que mucha gente esté perdida, desorientada. Incluso yo he hablado en plena pandemia del síndrome por exceso de información. Es decir, es tal la cantidad de noticias que tenemos sobre el COVID, lo que está pasando en medio mundo, y luego pensemos en la política de cualquier país, que el mundo está, lo diría de esta manera, el mundo está apasionante como nunca y terrible como siempre. Y en medio de ese mundo que nos ha tocado vivir, que tiene tantas cosas buenas y al mismo tiempo está tan perdido, yo pretendo, tengo un fondo quijotesco. Don Quijote luchaba en la Mancha española contra molinos de viento, orientar a la gente en los grandes asuntos. Y entonces el libro son 14 lecciones sobre temas que son el amor, el trabajo, la personalidad, la voluntad, el desamor. Y hay un capítulo, como antes comentábamos antes de empezar, que es sobre la pornografía, que es un tema interesante al que luego le dedicaré una nota a pie de página, ¿no? Entonces, quiero empezar explicando que lo más importante de esta vida es tener, y de esto hablo en el libro con mucho detalle, lo más importante es tener un proyecto de vida coherente y realista que tiene que tener fundamentalmente estos 5 ingredientes: amor y trabajo, que son los 2 grandes temas, cultura, amistad y aficiones. No hay felicidad sin amor y no hay amor sin trabajo. Entonces, el primer capítulo, tengo 2 capítulos sobre este tema, uno que se llama la madurez sentimental y otro que se llama la madurez de la personalidad. Entonces, hoy hablamos del amor, ¿no? Piensen ustedes en este momento, yo soy una persona positiva, optimista, pero yo me paso muchas horas a la semana, hoy es sábado, he vuelto de un viaje de América hace 3 días y cuando he vuelto ha sido como un tsunami en nuestro instituto. He estado 14 horas viendo problemas con la gente de mi equipo y yo mismo, uno detrás de otro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El primer tema al que le dedico en el libro mucha atención es al amor. Y entonces decían los clásicos, el pensamiento clásico definía el amor en una frase latina: prima immutatio appetitus bonum, que significa el amor es el primer movimiento de la voluntad hacia el bien, hacia lo que uno descubre como bueno. Entonces, la palabra amor es polisémica, tiene muchos sentidos. Está el amor a conceptos ideales, a la belleza, a la justicia, al bien, a la democracia; el amor a los valores antiguos, a conceptos históricos, al romanticismo, al renacimiento, a la Edad Media; el amor a los valores antiguos, el amor a la poesía, a la literatura, al arte de vanguardia. Pero donde más se concentra el amor es en el amor humano, el amor hacia otra persona, el amor de la pareja, ¿no? Y este es un punto importante. Piense usted que en este momento
Dice Cervantes en el Persiles, que es el último libro suyo, el viajar te hace discreto. Yo viajo mucho, ahora con la pandemia prácticamente he viajado muy poco, pero ya empezó a viajar de nuevo, ¿no? Y yo pues he estado en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, África, y cuando viajas te das cuenta, relativizas mucho lo tuyo, la importancia que puedas tener o lo que hayas hecho, ¿no? Y entonces, la primera epidemia en este momento en Occidente son las parejas rotas. Es decir, algo está pasando grave, que la primera epidemia psicológica en el mundo actual no es ni la ansiedad, ni el estrés, ni las depresiones, ni los suicidios. Hay una epidemia de suicidios juveniles en buena parte de Europa, en Noruega, en Suecia, en Francia. La primera epidemia psicológica es el divorcio. Una pareja detrás de otra rota. Dicen los americanos, one couple after another broken, una detrás de otra. Entonces, ¿cuánta gente? Yo estoy rodeado, mi padre era psiquiatra, he tenido los grandes maestros de la psiquiatría española, he sido alumno de ellos. Ellos no veían hace 20 o 30 años esto, ¿no? Entonces, uno de los capítulos, varios capítulos dedicados a este tema. Entonces, quería hacer dos observaciones, que son las siguientes. Primero, ¿cómo te enamoras y cómo te mantienes enamorado? Enamorarse es uno de los acontecimientos más importantes de la vida. El enamoramiento afecta al corazón, a la cabeza y al cuerpo. Es decir, afecta a todo el organismo. Y enamorarse es uno de los acontecimientos más importantes de la vida y es fundamental acertar en la elección afectiva. Voy a decir 3 o 4 ingredientes esenciales para enamorarse. En primer lugar, para enamorarse de una persona, lo más importante de entrada es la atracción. En el hombre es física y en la mujer es psicológica. De hecho, yo lo digo en el lenguaje coloquial de esta manera: el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Ese sería el primer eslabón. En segundo lugar, la admiración. La admiración es fundamental. O sea, cuando uno admira a una persona que está en la cercanía, puede saltar la chispa del enamoramiento, que significa ver en la otra persona la posibilidad de tener un proyecto con ella. Por lo tanto, admiración, atracción física, atracción psicológica. Aparece enseguida un síntoma que es muy importante, que es no dejar de pensar en esa persona. Es decir, esto lo dice Cervantes, lo dice Don Quijote, en su libro dice Don Quijote de Dulcinea del Toboso. El Quijote se publica la primera edición en 1605, la segunda en 1615. Cervantes muere en 1716, muere el mismo año que Shakespeare. Y dice Don Quijote de Dulcinea, la dama de mis pensamientos. Es decir, pensar mucho en alguien, tener a alguien en la cabeza, significa que uno se está enamorando de esa persona. Después aparece la necesidad de pasar tiempo juntos, de compartir, de hablar, de dialogar. Hay un diálogo interior, incluso cuando esa persona no está cerca de nosotros, que se va produciendo en el escenario mental. Después, si esto va creciendo, aparece la necesidad de compartir y en un momento determinado, podemos decir que una de las notas notariales, valga la redundancia, del enamoramiento es decirle a alguien: tú eres parte fundamental de mi proyecto. Mi proyecto de vida, mi programa, sin ti no tiene sentido. Te necesito. Esta es la cascada y finalmente, digamos, la guinda del pastel de esta secuencia es decirle a alguien: quiero que tú seas el padre de mis hijos, quiero que seas la madre de mis hijos. Sería la cascada. Bien, qué fácil es enamorarse y qué difícil mantenerse enamorado. En primer lugar, es muy importante cuando uno se enamora tener las ideas claras de lo que uno quiere, tener un modelo aproximado de la persona aproximadamente que busca. Pensemos la cantidad de errores que se dan en la elección de la pareja. O sea, y esto nosotros los psicólogos y los psiquiatras lo sabemos a diario. Por lo tanto, claves para enamorarse. Y la segunda secuencia que se desprende de la anterior es cómo mantener el amor conyugal. Entonces, yo diría que el amor de la pareja tiene 4 ingredientes. Es una tetralogía. El amor es, en primer lugar, un sentimiento. Después es un acto de la voluntad, un acto de la inteligencia y debe tener un fondo espiritual. Voy a detenerme brevemente en cada uno de ellos. En primer lugar, el amor es un sentimiento, es decir, el primer contacto con la realidad es afectivo. ¿Cuántas veces nos pasa a todos que estamos en un sitio, en una reunión,
conocemos a alguien y decimos, me cayó bien, no me gustó aquella persona, hubo algo que no me agradó. Es decir, incluso antes de ver un análisis, ¿no? Los sentimientos son movibles, o sea, son perfectibles y defectibles. Y si el sentimiento no se cuida, pues va a menos. Entonces, cuidar los detalles pequeños en la vida sentimental es inteligencia emocional. En segundo Doctor, lugar, el amor es un acto de la inteligencia, que significa de entrada y de salida. ¿Me conviene esta persona? ¿Es adecuada para mí? ¿Es la persona que yo busco? ¿Cuántos errores se cometen en este sentido porque se idealiza a esa persona? En tercer lugar, la voluntad, que es la capacidad para poner los medios adecuados para que ese amor se trabaje. O sea, en los amores inmaduros, la voluntad brilla por su ausencia. Y mutatis mutandi, en los amores sólidos, la voluntad es un rodrigón que sostiene el edificio afectivo. Y en cuarto lugar, la espiritualidad, es decir, darle al amor un fondo trascendente. Es decir, pasamos de lo natural a lo sobrenatural. Hay una verticalidad. Bien, esta sería la primera exposición. Quiero que me hagan algunas observaciones o preguntas para que no sea un monólogo. perfecto. Doctor, este tema que usted trata como principal en el libro, que es el amor, y aunándolo al título del libro, todo lo que tienes que saber sobre la vida, me parece, usted habla ahora de las parejas, sin embargo, este libro también me ha parecido para jóvenes, porque el título de todo lo que tienes que saber para la vida le puede servir a un adulto en su elección de pareja, en su definición de vida, y acertadamente usted dice que la primera epidemia en el mundo no es la depresión ni la ansiedad, sino las fracturas de pareja hoy en día. Y para un adulto que está en cualquier etapa de su vida y con cualquier problema, este libro puede ser, como usted lo ha mencionado, un GPS, una guía, un punto de dónde empezar. Y para un joven, ¿qué representaría este libro para un joven? Yo el otro día en la Feria del Libro de Madrid y en la presentación del libro he firmado 300 ejemplares y buena parte de la gente, a la gente joven, ¿no? Es enseñar a la gente los grandes argumentos. Por ejemplo, uno de los capítulos que más he trabajado es un capítulo que se llama Cómo mejorar en la voluntad, o sea, la importancia de la voluntad. Hoy se considera en la psicología moderna, hay un capítulo entero dedicado a este tema, que la voluntad es más importante que la inteligencia. Y la voluntad no es genética, sino adquirida. Y significa, la definición que voy a dar de la voluntad significa, o se puede decir, es la capacidad para ponerse unos objetivos concretos, medibles, y luchar por irlos alcanzando. De hecho, con la voluntad educada, fuerte, firme, sólida, compacta, somos enanos a hombros de los gigantes. Y una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente, consigue lo que se propone. Entonces, la voluntad se entrena, como se entrena uno cuando aprende un idioma, cómo funciona, por ejemplo, el idioma, el latín moderno es el inglés, pues el inglés se ha convertido en un idioma en donde uno, si habla inglés, puede ir a todo el mundo, ¿no? Pues aquí es lo mismo, si uno tiene el idioma de la voluntad, uno llega a lo que se proponga, ¿no? Entonces, voy a ponerles un ejemplo de esto que sea un poco gráfico. Insisto, la voluntad no está en el equipaje genético, no está en el ADN, sino que hay que trabajarla, hay que educarla, hay que incorporarla. Voy a ponerles un ejemplo, tabla de ejercicios de gimnasia de voluntad. Es decir, modo de que la voluntad se incorpore a la ingeniería de mi conducta. Voy a ponerles un ejemplo. Pensemos en un chico universitario que tiene 18 o 20 años y que va a la universidad y tiene clase por la mañana. Vamos a la tabla. Voy a clase cada día y no falto nunca, aunque me cueste trabajo, y tomo apuntes porque es la mejor manera de salir de clase con la lección aprendida. Hoy sabemos que la persona que toma apuntes en clase, ese ejercicio se fija en un territorio del cerebro y la persona capta mucho más que el que está atento pero sin tomar nota. En segundo lugar, seguimos con la tabla, llego a mi casa, como y me pongo a estudiar por la tarde, aunque no me apetece, porque sé que es lo mejor para mí. Más tarde ayudo a un hermano mío a hacer los deberes que no tengo ninguna gana, porque sé que eso es hacer familia. Y más tarde ordeno mi habitación
y tiro las cosas que no sirven y pongo cada cosa en su sitio, aunque me cuesta un esfuerzo, porque es la mejor manera de tener una habitación adecuada. Y luego más tarde no me estiro y pongo los pies encima de la mesa porque me encanta, sino no lo hago porque es una manera de gobernarme a mí mismo. Y en otro momento me tomaría un refresco en un día de calor lleno de hielo y no me lo tomo porque quiero ser gobernador de mi persona. Es decir, esta tabla se mueve en la siguiente línea: la costumbre de vencerme en lo pequeño. Lo pequeño, lo que parece insignificante, es la clave para la educación de la voluntad. Y si tienes voluntad, tus sueños se hacen realidad. Por lo tanto, o dicho al revés, uno de los indicadores de inmadurez de la personalidad más claros es un sujeto con una voluntad frágil, endeble, liviana, poco trabajada, poco educada. Qué importante lo que acaba de decir y qué necesario, porque no hay quien nos ayude a educar la voluntad en este tiempo, tanto para adultos como para jóvenes, y relacionando con esta época de pandemia y de aislamiento que hemos vivido y de desorganización del tiempo. Nosotros como psicólogos vemos que tenemos una crisis, tanto en adultos como en jóvenes, para gobernar la voluntad, porque hemos caído en el desorden en muchas ocasiones. Y sabe que su libro tiene una portada preciosa, doctor. A mí me gustaría mucho que nos lo mostrara. Tiene una portada tranquilizante, llamativa, y a la vez Aquí no se esas... ve bien porque tengo un pequeño dibujo, pero es interesante porque son unas vallas, que es como Exacto, la travesía de un deportista que va saltando vallas, ¿no? correcto. Me encantó esa portada, me encantaron los colores. Se me hizo muy, muy atractiva visualmente, porque todo lo que tienes que saber sobre la vida en conjunto con esa portada, pues hace que uno se imagine que ese libro le será de mucha utilidad. Y en el sentido personal me gustó para mis hijos, me gustó para mí, y en el sentido profesional me gustó para mis pacientes. El hecho de darle a un paciente un libro y decirle, nos vamos a basar en esto, vamos a empezar aquí tu proceso de terapia y esta es la guía. Me encantó su libro para guía de pacientes, doctor, y me parece también que este libro resume, es una pregunta, resume muchos de los otros libros de su trayectoria, porque usted tiene una trayectoria amplia en publicaciones y todas accesibles a las personas sobre temas relacionados con la psicología, con la salud mental, con su área que es la psiquiatría. Este libro es un resumen de otros anteriores, doctor. Son No, conclusiones es más decir, prácticas. lo que es una síntesis de mi Síntesis. trayectoria como psiquiatra. Son muchos años. Piense usted que yo soy hijo de psiquiatra. Mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles, Luis Roja Ballesteros. Mi padre estudió en Alemania, en Berlín. Hijo también de López Ibor, de Vallejo Nájera, de Francisco Alonso Fernández, de los que han sido los grandes psiquiatras de España, ¿no? Y he estado con ellos, yo además soy un psiquiatra que estoy muchas horas con cada paciente. O sea, yo sé lo que es estar agotado un día después de ver 20 personas durante nosotros en las revisiones clínicas, pues son 40 minutos, pero una persona que llega por primera vez a la consulta a nuestro instituto está con nosotros 3 horas o más. Le hacemos un test de inteligencia, de personalidad, de afectividad, medimos, pesamos la ansiedad, la depresión, los miedos y un largo etcétera, ¿no? Es interesante, volviendo a mi libro, un capítulo que antes lo comentaba usted de refilón, que es la pornografía. Yo coincidí, estuve antes de la pandemia en Oklahoma, en Tulsa, en la capital de Oklahoma. Yo no había estado en mi vida allí, he ido mucho a Estados Unidos, pero he ido a Nueva York, a Los Ángeles, a Chicago, pero no he ido nunca a Oklahoma, y fui a dar un ciclo de conferencias y coincidí allí con la persona que más sabe de pornografía en Estados Unidos, un psiquiatra americano. No olvidemos que en Estados Unidos, sobre todo, el psiquiatra está muy especializado. Depresiones infantiles, crisis de pánico, crisis de pareja, esquizofrenia, ¿no? Y coincidí con Peter Kleponis. Peter Kleponis es un profesor de psiquiatría cuya especialidad es la pornografía. Y entonces recomiendo a los lectores que les parezca interesante su libro. Está en español, lo ha traducido la editorial Libros Libres, pero en inglés se lee fácilmente, que se llama Pornografía. Peter Kleponis. El apellido es de origen griego, pero él es americano. Y entonces
dice Kleponis que más del 50% de las parejas que se rompen en Estados Unidos en torno a los 40, 50 años es porque el hombre es consumidor frecuente, no digo adicto, consumidor frecuente de pornografía, y lo que ve en la pantalla se lo pide a su mujer, sin darse cuenta que lo que una mujer quiere es ternura, amor, delicadeza, cuidado de la afectividad y una sexualidad, pero una sexualidad como si fuéramos animales, ¿no? Y entonces, ese es un tema importante. Hoy la pornografía es una epidemia de proporciones extraordinarias. Mi hija Isabel, que es psicóloga que trabaja conmigo, también como mi hija María, acaba de publicar un artículo en el primer o en el segundo periódico online de España, que se llama El Debate Hoy, que lo pueden leer, que se llama No tomes dulces y sí toma pornografía, porque han sacado los socialistas una lista de prohibiciones para los chicos jóvenes de no tomar demasiado chocolate, de no tomar habas, una serie de cosas que parece interesante. En cambio, la pornografía la acepta. Y la pornografía es una plaga invisible, o sea, nadie que ve pornografía lo comenta. Los chicos jóvenes, entre ellos, lo dicen en plan divertido. Entonces, reduce la visión de la mujer y la mujer queda convertida en objeto de placer. Dicen los americanos, dice Kleponis, to use and to throw away, usar y tirar. Y entonces, hoy se sabe que la cierta adicción a la pornografía o el consumo frecuente de pornografía afecta a un circuito del cerebro y es más grave que la adicción a la cocaína. De tal manera que cuando una persona consume habitualmente imágenes pornográficas explícitas, necesita, cuando han pasado una serie de horas o de días, ir a buscar esas imágenes porque se siente mal. Tiene un cierto síndrome de abstinencia, como pasa con la cocaína. Y esto provoca, pues, lógicamente, el abuso de esta imaginería que convierte al ser humano, pues lo animaliza, ¿no? Entonces, un tema grave, serio. Epidemia silenciosa, no se habla de ella. La gente joven hoy está invadida. Me decía hace poco una madre hablando de su hijo de 15 años, me dice, mi hijo es maravilloso, está en el ordenador horas y horas, y de pronto un hermano le descubre que esas horas hay mucha pornografía en un chico, pues, en plena adolescencia, que se cuela por ahí y que nadie le ha explicado lo destructiva que es la pornografía. Sí, totalmente correcto. Es muy importante que usted haya incluido justamente este tema tan trascendente, tan actual en el libro de todo lo que hay que saber sobre la vida y que lo aborda de una manera tan abierta, pero sobre todo usted habla de la disciplina y habla también que el trauma o el problema se puede superar. Y esa es otra parte importante que yo encontré en el libro y que puede estar al alcance de las personas que lo lean, en el sentido de que usted da una fórmula accesible a las personas y que puede servir también como ayuda para las personas que no tienen acceso a un tratamiento psicológico. ¿Puede ser un libro de autoayuda, doctor? Yo creo que es bastante más que de autoayuda, o sea, es un libro, sale mi vida y milagros en el libro por lo que yo he vivido como médico, como profesor de universitario, en contacto con la gente, ¿no? Lo que tenemos que saber es que la pornografía se ha colado en la sociedad actual, esto ha cambiado el mundo. Piense usted, un chico joven de 14 o 15 años, le voy a contar una anécdota que me pasó hace poco en mi equipo. Estoy viendo a un chico que es deportista, que tiene 22 años, que tiene ansiedad, y le pregunto si le gusta leer, cuáles son sus deportes favoritos, qué tipo de cosas lee, y le pregunto, ¿tú ves pornografía? Y me dice, cuando le dejo al paciente, una de mi equipo, me dice, doctor, esa pregunta está mal hecha. Usted no le puede preguntar a un chico de 20 años si ve pornografía. Digo, entonces, ¿qué tengo que preguntarle? La pregunta hay que hacerla de otra manera, y es la siguiente. ¿Tú cuánta pornografía ves? Y entonces tomo nota de esta observación, una de mi equipo que tiene 30 años, y entonces pasan unos días, viene otro chico con otro problema, y le pregunto muchas cosas, y como una pregunta más le digo, ¿tú cuánta pornografía ves? Y me dice, yo lo normal.
Y digo, ¿y qué es lo normal? Dice, pues entre semana 2 o 3 días y el fin de semana 3 o 4 horas. Pornografía y masturbación forman un binomio. Entonces, es el contacto con el propio cuerpo a través de imágenes explícitas o imágenes archivadas en la mente. Y esto, pues, es una limitación, los psiquiatras lo sabemos, y los psicólogos, que esto produce una rotura de la comprensión de la realidad de lo que es la relación hombre-mujer, ¿no? Y el tema, no quiero centrarme más en ello, pero que el tema tiene la sombra del ciprés es alargada, dice un texto de un escritor español. Es decir, esto se alarga en abanico y hay muchos matices. Recomiendo ese capítulo de mi libro, que puede ser muy útil, ¿no? Hay un capítulo, porque no quiero que se nos pasen los 40 minutos, hay un capítulo en que yo quiero comentar que es sobre la felicidad. Hoy la felicidad es un tema importantísimo. Yo he estado en Harvard, yo doy clase, soy profesor visitante de la Universidad de Nueva York, que es la segunda universidad de esta ciudad en importancia. La primera es Harvard. En Harvard hay un profesor que se dedica solo a felicidad, que se llama Ben Hassar. Ben Hassar es de origen sirio, pero es americano, y habla mucho. Y hoy la felicidad es a bottomless well, dicen los americanos. Es un pozo sin fondo, porque tiene tal cantidad de matices. Entonces, voy a darles 2 o 3 definiciones. En primer lugar, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Voy a ponerles un ejemplo. Yo soy muy seguidor de Alexander Solzhenitsyn, que fue premio Nobel del año 70, vivió en Siberia, él fue el que escribió Archipiélago Gulag, por ese libro fue premio Nobel. Escribió un libro anterior, pequeño, de 100 páginas, que lo leo uno en un par de horas, que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich, que es un día en las cárceles en Siberia, y cuenta él que a 40 bajo cero, tratados como si fueran animales, perdió muchos kilos, era terrible, ¿no? Y él ahí escribió el libro, es muy largo, muy extenso, que le daría el premio Nobel y salió de Siberia de forma valleinclanesca, kafkiana, fue increíble, ¿no? Bueno, pues lo interesante es que él, cuando pasan los años, dice, han sido los mejores años de mi vida, a pesar de lo que pasé. Dice, les pongo otro ejemplo histórico, Tomás Moro, yo soy un gran apasionado de él, siglo XVI, Tomás Moro fue Lord Canciller de Inglaterra, época de Enrique VIII, estuvo en la cárcel el último año de su vida, en 1535, porque no firmó un documento que el rey Enrique VIII le ofreció sobre la anulación de su matrimonio, no lo quiso firmar y muere. Le cortaron la cabeza con un hacha, la guillotina se inventa en la ilustración, y dice él, muero feliz por mis ideales. Y cuando entraba en el cadalso repetía una sentencia en latín, yo soy, decía él, quid nil adventes et omniam possidentes, como los que nada tienen y todo lo poseen. La felicidad consiste, lo he dicho antes y lo repito ahora, en tener un proyecto de vida en donde hay 2 grandes temas, tener una personalidad equilibrada, bien conjugada, no perfecta, pero bien trabada, y en segundo lugar, tener un proyecto de vida. Son las 2 patas, las 2 dimensiones, los 2 arbotantes de la felicidad. Una personalidad sólida y un programa de vida personal con esos ingredientes, sobre todo 2, amor y trabajo. Entonces, hay que pensar que hay muchas maneras de interpretar la felicidad. Hay una felicidad puntual. Ayer pasé un día estupendo en una jornada, en una cena agradable, en un concierto, en un día deportivo. Son aspectos puntuales. Es la felicidad hoy y ahora. Y luego está una felicidad estructural, que es balance existencial, que es arqueo de caja. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y ahí se exploran los grandes temas, la vida afectiva, la vida profesional, la vida cultural, las amistades, y uno pasa revista. Es decir, y a veces no salen las cuentas. Y entonces la felicidad, diría finalmente, consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo. Doctor, cuando yo leí el capítulo último, las últimas lecciones acerca de la felicidad de su libro, irremediablemente mi memoria se fue
al curso del doctor Ben Shahar de Harvard, que aparte es un curso de felicidad gratuito, accesible para todas las personas, que podemos tomarlo en línea. Yo lo he tomado y al principio parecía una ocurrencia, pero hoy en día por la parte existencial pues es una necesidad preguntarnos acerca de la felicidad. Y estas últimas lecciones que usted dedica a la felicidad, desde mi punto de vista me pareció el cierre perfecto, el círculo perfecto del contenido de su libro, porque ha sido usted capaz de empezar con el amor y terminar con la felicidad, los dos grandes deseos existenciales a lograr en nuestro tiempo, pero lo trata de una manera tan práctica, tan alcanzable, que creo que justamente aquí radica la importancia de su libro, la accesibilidad. Y vaya, podría ser un libro recreativo, podría ser un libro de texto, podría ser un libro de autoayuda, podría ser un libro filosófico, y me queda claro que incluye no solo su experiencia como psiquiatra que nos la acaba de narrar, sino también esa herencia que trae usted de su familia, de su padre, de su abuelo, y que ahora nos contaba fuera de cámara que ha transmitido a su hija, porque su hija también es psiquiatra. Efectivamente, mi hija, Marian Rojas Estapé, ha publicado 2 libros que ya están en México. El primero se llama Todo lo que tienes que saber sobre la vida. Ha sido el libro más vendido del año en España durante el año 2020, más que Pérez Reverte, más que Vargas Llosa. Estos son libros de ficción, son grandes autores, para ellos es premio Nobel, y ella ha vendido, porque tiene una cosa, el libro es muy interesante, los dos, el segundo se llama Encuentra tu persona vitamina, en donde ella es capaz de transmitir un mensaje positivo de cómo gestionar muchas cosas de la vida. La persona vitamina se contrapone a la persona tóxica. La tóxica es una persona difícil, rara, extraña, que siempre te dice lo negativo, que tiene un ángulo en la captación de la realidad pesimista. En cambio, la persona vitamina es aquella que te ayuda a crecer como ser humano, en donde hay una comunicación positiva. Pensemos que estamos en una sociedad en donde casi todas las noticias, yo que voy mucho a México, habré ido a México, no sé, 40 veces en mi vida, conozco México mejor que muchos mexicanos, porque yo he estado desde Tamaulipas a la frontera con San Diego, pues no sé, a Monterrey, Guadalajara, Jalisco, DF, Chihuahua, en fin, conozco muy bien México dentro de lo que es un país que es 5 veces España, más o menos, ¿no? Y entonces me impresiona mucho ella la capacidad que tiene para explicar estos temas, es decir, captar al lector, porque no olvidemos que la felicidad empieza por encontrarse uno a sí mismo. Es decir, el encontrarse a sí mismo significa dar con las piezas claves de la forma de ser y tener una personalidad bien estructurada, relativamente bien equilibrada, no perfecta, insisto, hay que huir de las utopías, pero en donde uno está, se siente bien con su forma de ser, ¿no? Pensemos, hoy en la actualidad, yo he estado con la persona que más sabe de actor en personalidad, que es un americano, que es catedrático de psicología en la Universidad de Florida, y hoy los trastornos de personalidad se han multiplicado. O sea, sería, por decir un ejemplo, sería una personalidad, un desajuste. En inglés se llama personality disorder, en español se llama trastorno de la personalidad, que la verdad trastorno tiene un contenido semántico más duro, ¿no? Y un ejemplo de este trastorno, para terminar, porque nos hemos pasado de los 40 minutos y no quiero cansar a la gente, sería una personalidad insegura, con baja autoestima, con poca confianza en sí mismo, que no ha sabido cerrar las heridas del pasado, que le falta voluntad, que no es capaz de tener un programa de vida realista, que le pide a la vida demasiadas cosas. Nota a pie de página. La felicidad consiste, entre otras cosas, en moderar las ambiciones. O sea, conozco mucha gente que lo tiene todo y es poco feliz. Se siente mal. Y conozco gente que vive modestamente, que tiene un grado de felicidad alta. Insisto en el ritornelo que he dicho antes. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación que tú haces de la realidad tuya y de tu entorno. Bien, voy a terminar porque creo que ya estamos llegando al final. Voy a terminar con una sentencia del Talmud. El Talmud es un libro de sentencias rabínicas recogidas del siglo XII,
inicialmente eran tradiciones orales, luego cuando aparece el libro son recogidas. Y voy a terminar con esta frase que quiero que quede en los que nos escuchan un poco grabada. Dice una sentencia de este texto hebreo: el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Muchas gracias. Qué preciosa sentencia, doctor, y qué bonitos minutos hemos pasado escuchándolo. Podríamos seguir. Sin embargo, creo que el objetivo de presentar su libro en sus propias palabras queda ampliamente cumplido, y estoy segura también que las personas que lo escuchen van a quedar gratamente impresionados con sus palabras y más con la lectura del libro. Quiero recordarles que voy a dar un curso el lunes 7 y el martes 8 por la tarde en Guadalajara, un curso sobre inteligencia emocional, que va a ser en un teatro que está al lado del Hotel Hyatt, y vamos a tener unas 400 personas cada día de 5:30 a 8:30. Van a ser 3 horas dedicadas solo a hablar de en qué consiste la inteligencia emocional. Digo, para que los que nos puedan oír, que estén interesados, pues que contamos con ello. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahí estaremos, doctor. Extendemos la invitación para las personas que cada año acuden a la FIL. Estarán encantados de escucharlo, de aprender, y por supuesto, si conocen su libro de antemano, pues yo creo que tratarán más todavía de comprender y de aprovechar las palabras en el taller. Qué interesante. Y invitamos a las personas a leer el libro, a comprar el libro. En este momento está en Amazon, Todo lo que tienes que saber sobre la vida, de Editorial Planeta, del doctor Enrique Rojas. Y bienvenido, doctor, a la Feria Internacional del Libro en su edición número 35. Estamos encantados de recibirlo. Muchísimas gracias. Muchísimas Un gracias. abrazo. Un abrazo igualmente, lo esperamos. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldana y Enrique Rojas, por presentarnos esta obra. A nombre de Editorial Universidad de Guadalajara, les agradecemos su presencia en esta 35ª Feria Internacional del Libro. Se despide Carlos Ocadiz y hasta la próxima.